Personas que escaparon de lo peor por pura suerte. ¿Qué pasó? Mi ex esposa y su amante intentaron contratar a alguien para que me matara para poder tener mi seguro de vida y no habría una batalla por la custodia de nuestra hija como la habría si ella simplemente me dejara. Por suerte para mí, el tipo que contrataron para hacer el trabajo era un agente encubierto que trabajaba en un caso completamente ajeno contra la banda de vendedores de sustancias ilícitas a la que pertenecía su novio. Sí, descubrir todo esto fue una grata sorpresa. No tenía absolutamente ninguna idea. Al novio le dieron 10 años porque le robaron el arma que le dio a la gente para que fuera por mí y tenía otras cosas relacionadas con la pandilla. A ella condenaron a 5 años por conspiración y fue puesta en libertad después de 3. El semáforo se puso verde en el cruce. Empecé a avanzar, pero el conductor que iba en el carril de al lado tocó la bocina y frenó. Yo también frené y miré a mi alrededor. En ese momento, un automóvil se saltó el semáforo en rojo. Si hubiera seguido por la intersección, mi pequeño hatchback podría haber sido golpeado en T del lado del conductor por un vehículo mucho más grande. Gracias a Dios que otro conductor vio el auto a punto de pasarse el semáforo y tocó la bocina o podría haberme aplastado. Tenía 16 años en las Bermudas y conducía mi ciclomotor hacia la ciudad cuando me encontré con un autobús detenido en un semáforo en rojo. Me detuve y luego, como es tradición, rodeé el autobús para estar al frente del tráfico. No más de 10 segundos después, un segundo autobús chocó contra la parte trasera del primer autobús. Me habrían destrozado, sin duda. Al parecer el segundo conductor del autobús había tenido un problema médico y perdió el conocimiento. Me senté al costado de la carretera durante 30 minutos y miré los árboles, contemplando mi mortalidad. Estaba en el asiento del pasajero del pequeño auto deportivo de mi papá, bajo el suelo, cuando una palanca se desprendió de un camión de trabajo frente a nosotros y voló hacia el parabrisas de nuestro auto. De alguna manera se detuvo a unos centímetros de mi cara y afortunadamente estaba mirando hacia abajo. Lo que significaba que todo el cristal que habría terminado en mi cara estaba en mi cabello. Siempre pienso en la suerte que tuve. No puedo explicar por qué esa palanca se detuvo medio dentro y medio fuera del auto. Es una locura pensar que si no se hubiera detenido me habría dado de lleno en la frente. Estaba conduciendo a casa después de una fiesta con un amigo en el coche. Tenía un coche de policía patrullando al azar siguiéndome hasta una intersección principal. Para evitar cualquier tipo de riesgo de recibir una multa, estaba siendo extremadamente cauteloso mientras esperaba que cambiara el semáforo. Mi lado acababa de cambiar a verde y como iba más lento de lo normal al salirme de la línea, evitó que me atropellara el semirremolque que atravesó la otra parte de la intersección en rojo a toda velocidad. Me detuve allí en un silencio atónito. Incluso los policías se tomaron 1 o 2 minutos para reflexionar sobre lo que había sucedido antes de partir y seguir al camión. Terminé regresando por el camino donde la policía finalmente logró detener al conductor, a 5 kilómetros de donde ocurrió el incidente. Yo no, pero mi padre cuenta una historia de cómo conducía por un camino forestal en Bougainville antes de la revolución allí. Estaba en el auto con mi mamá, yo bebé y mi hermano de 5 años. Había una caja de cartón al costado de la carretera, golpeando un poco la ventana, como una caja de envío vacía. Iba a atropellarla para divertir a mi hermano pequeño. Sin embargo, en el último momento se alejó, preocupado de que hubiera algo al lado. Mientras pasábamos, miró hacia atrás por el espejo retrovisor y vio a 2 niños pequeños salir de la caja y cuidarlo mientras conducíamos por la carretera. La luz de la calle se derrumbó sobre mí, mi cuello, y sobre la cara de la niña frente a mí en una excursión de 5º grado. Estaba sorprendentemente bien, mientras que la chica frente a mí fue sacada en helicóptero. Sin embargo, se recuperó por completo. Mientras hacía rafting, mi balsa estaba atravesando rápidos cuando me expulsaron de la balsa y me enviaron bajo el agua. NADE con acento agudo y golpeé mi casco contra una roca. Estaba bastante oscuro y turbio. Fue entonces cuando me di cuenta de que la corriente me había empujado debajo de un afloramiento rocoso o dentro de una cueva submarina. No estoy muy seguro de cuál, haciendo lo mejor que pude para no entrar en pánico.
Hice lo único que se me ocurrió, usar mis manos para agarrar la roca y empujarme contra la corriente mientras pataleaba. Después de lo que pareció una eternidad bajo el agua, pero probablemente no fueron más de 2 o 3 minutos, noté que la luz se hacía más brillante y, antes de darme cuenta, había llegado a la superficie. Una vez en la superficie, la corriente de los rápidos me empujó río abajo y floté hasta la orilla más cercana del río para recuperarme. Editar. Se ha señalado que es poco probable que haya estado bajo el agua durante tanto tiempo. Estoy de acuerdo en que mi memoria durante un evento tan estresante probablemente no sea confiable. Por lo que agregaré que el tiempo que estuve bajo el agua fue suficiente para que el resto de mi grupo se preocupara por mi bienestar. Pero me gustaría decir que no creo que posea ninguna capacidad significativa para contener la respiración. Yo era un adolescente bastante en forma en ese momento. Pero honestamente, creo que la mayoría de los que leen esto, bajo esas circunstancias, podrían contener la respiración por mucho más tiempo de lo que pensaban. Los instintos de supervivencia son un infierno. El tipo que prendió fuego a mi casa usó líquido para encendedores en un colchón mojado que encontró detrás de la casa. Debido a que usó el colchón mojado, el fuego se propagó lo suficientemente lento como para que nos despertáramos, viéramos el humo y llamáramos a los bomberos. El departamento de bomberos nos dijo que, si el colchón hubiera estado seco, estaríamos con San Pedro porque lo puso contra el costado de la casa con la línea de gas. Supongo que estoy agradecido por la estupidez de esos tipos. Me ingresaron en urgencias después de que mis niveles de potasio resultaron bajos. Me dieron una vía intravenosa y un par de pastillas. Y luego me mantuvieron en el hospital un par de días hasta que estuve en un nivel normal y estuvieron seguros de que la medicación que estaba tomando no estaba disminuyendo tan significativamente. Al día siguiente, cuando el médico vino a verme, dijo que no conocía a nadie con niveles tan bajos de potasio en los análisis de sangre que todavía estuviera vivo. Conduciendo de noche por una pequeña y oscura carretera secundaria, con árboles a ambos lados. Conmigo estaban 3 señoras, que justo me decían que estos caminos eran muy peligrosos, porque en esta época del año los agricultores vienen corriendo por los caminos con su maquinaria pesada. ¿Quién necesita luces? Por el rabillo del ojo, entre los árboles, veo un pequeño reflector. El reflector está cerca del suelo, pero de repente me doy cuenta de que se está moviendo hacia la carretera en la que estoy y freno el auto por reflejo. Lo siguiente que sé es que tengo que frenar por completo, porque este gigantesco camión con remolque oscuro y apagado gira a toda prisa en la carretera. Nadie en el auto se dio cuenta de que estaba allí, y todos estábamos escaneando ese camino lateral. Mientras hablábamos del peligro, si hubiera seguido conduciendo, habría chocado con el coche contra esa cosa sin saber lo que me pasó. Me recuerda a mis colegas en África, que siguen diciéndome que debería dejar de preocuparme por los camiones que puedes ver venir hacia ti y empezar a preocuparme por los camiones que no puedes ver venir hacia ti. Una vez tuve una cita a ciegas con un chico y todo salió genial. Queríamos ir a su departamento, pero de repente mi mamá me llamó diciendo que mi papá está en el hospital, así que dejé a mi cita allí y corrí al hospital. Después de eso no supe nada del chico. Pero unas semanas más tarde la policía llamó a mi puerta y necesitaba ir a la estación porque querían hacer algunas preguntas sobre mi cita. Resultó que ya abusó de 3 chicas y una de ellas murió después de una cita. Lo creas o no, una gran maceta de piedra cayó a solo unos centímetros detrás de mí desde arriba cuando caminaba por la antigua ciudad de Split, Croacia. Primero escuché el ruido, luego vi a mi hermana y a mi mamá mirándome en shock. Y luego, cuando me di cuenta de lo que pasó y de que si hubiera caminado medio segundo más lento probablemente habría ido al más allá o al menos habría sufrido una lesión cerebral grave que habría requerido cirugía. De hecho, comencé a llorar allí mismo. No tengo idea de por qué. Supongo que fue más bien una reacción de sorpresa tardía y las lágrimas fueron la salida, jajaja. Obviamente físicamente estaba completamente bien, pero cuando pienso en ello, realmente cambió mi perspectiva sobre la vida y cómo de repente, todo puede terminar debido a nada más que un extraño accidente. La pared límite de un balcón cayó desde casi 2 metros justo después de que pasé por debajo. Era un día con mucho viento y simplemente estaba disfrutando del clima al aire libre.
Debido al viento, una puerta se abrió de golpe frente a mí, así que caminé hacia ella para cerrarla y tan pronto como caminé hacia allí, la pared simplemente cayó justo donde estaba parado. Habría sido aplastado y muerto allí mismo por un par de segundos. Pero ese incidente me dio una nueva perspectiva sobre la vida. Aprecien la vida, amigos, ya que nunca se sabe cuándo llega el momento. Una vez me quedé dormido brevemente mientras conducía a altas horas de la noche. Me desperté justo antes de una curva bastante cerrada en la interestatal. Si no me hubiera despertado cuando lo hice, habría seguido recto por la curva hacia el río Missouri. Nunca he sido una persona religiosa, pero esa noche envié un pequeño agradecimiento al cielo. Estuve en un accidente de tren. Realmente gravemente herido. Casi pierdo ambas piernas en el acto. No lo sabía, pero aparentemente durante emergencias como esta los socorristas tienen que caminar entre los escombros e identificar a las personas que ya no existen y a las que vale la pena intentar salvar. Si bien tiene mucho sentido, todavía se siente bastante extraño que en la condición en que me encontraba probablemente valiera la pena salvarme solo porque era joven y estaba bastante en forma y saludable en ese momento. Y que una persona diferente podría haber llegado a una conclusión diferente. Escapé de un intento de secuestro cuando tenía 9 años. Era la noche de Halloween y caminaba a casa después de pedir dulces con mis amigos por una calle del vecindario. Noté que una camioneta me seguía un poco, pero como tenía 9 años, no le di mucha importancia. Entonces la camioneta se detuvo a mi lado y me iluminó la cara con una luz extremadamente brillante. Donde no podía ver nada. Me quedé allí por un momento confundido. Pero luego una voz en mi cabeza dijo, «Corre». Corrí hacia un campo de mi vecindario que tenía pasto alto justo cuando alguien me agarraba del brazo. Ni siquiera se lo dije a mis padres. Simplemente fui a casa y me comí mis dulces. Esta podría ser la primera vez que hablo de ello. Una vez más, no está relacionado con la muerte, pero podría haber llevado a eso. Alce contra auto compacto. Esto fue 5 días antes de Navidad y las carreteras estaban heladas. Conducía a casa por una carretera. Un alce salió trotando de la línea de árboles. Reduje la velocidad y luego corrieron frente a mi auto. Los alces resbalaron en el último segundo antes de que mi Honda Civic los pasara por encima. Salí ileso. Los daños a mi auto fueron en el tren de aterrizaje y un pinchazo en el radiador. El alce no sobrevivió. Tengo silbatos de venado en mi auto después de ese incidente. Vivía en el ático de un apartamento de una antigua casa victoriana. Seguí escuchando ruidos en las paredes hasta que una noche desperté en una habitación llena de murciélagos. No hace falta decir que no quería vivir en un apartamento infestado de murciélagos. Así que algunos amigos míos me dijeron que podía vivir en su habitación extra. Me moví muy rápido porque... murciélagos. Puaj. De todos modos, 2 días después, toda la antigua casa victoriana se incendió y se quemó hasta los cimientos. Pensé, vaya, salí de allí justo a tiempo. Pero ese no fue el final. Unos días después, unos detectives se presentaron en el campus donde tenía clase y pidieron hablar conmigo. Empezaron a hacerme todas estas preguntas sobre si conocía o no a este tipo que vivía en el sótano de la antigua casa. Le expliqué que tal vez había dicho, hola, de pasada varias veces. Pero eso fue todo. Bueno, resulta que el tipo estaba obsesionado conmigo. Se mudó al sótano del edificio porque yo vivía allí y se asustó y prendió fuego cuando me fui porque no sabía a dónde iba. No tenía ni idea. Encontraron un montón de fotografías mías y todo tipo de cosas espeluznantes entre sus pertenencias. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incendio y fue a prisión por incendio provocado, lo que conlleva una pena más severa que el acoso. Ahora amo a los murciélagos. Los murciélagos son mis amigos. Gracias, murciélagos. Tengo la mala costumbre de evitar por poco morir mientras hago senderismo. Hago muchos bushwalking y en 2 ocasiones estuve a centímetros de morir directamente al caer un árbol. El primero fue muy espeluznante. Algunos amigos y yo nos detuvimos para tomar un descanso y estábamos usando un árbol caído que todavía estaba adherido al tronco, formando un ángel derecho. Mis amigos se sentaron en el árbol mientras yo, estúpidamente, me senté debajo en el triángulo.
Estuvimos unos 15 minutos y luego nos levantamos para seguir adelante. Justo cuando comenzamos a alejarnos, el árbol cayó al suelo, justo donde yo había estado segundos antes, y ese árbol fácilmente era lo suficientemente grande como para matarme. Otro árbol grande me pasó por centímetros cuando lo golpeé ligeramente y se cayó la copa. El otoño pasado estaba pasando por encima de un tronco y el suelo cedió debajo de mí y caí unas 6 pulgadas. Estaba parado directamente sobre una rama afilada que apuntaba directamente a mi ingle. Si me cayera otros 2 centímetros, habría sentido mucho dolor. 3 centímetros y ese tonto me habría empalado en la ingle. Un montón de senderismo. Siempre me digo a mí mismo que voy a tener mucho cuidado a partir de ahora y luego terminaré teniendo otra situación demasiado cercana en poco tiempo. No estoy seguro de si esto cuenta, pero acababa de conseguir un auto nuevo en mi último año de universidad después de que el anterior fuera destrozado un mes antes por un conductor ebrio que me golpeó. Conseguí un pequeño alerón labial para poner en el baúl que llegó el día anterior. Pero no tuve tiempo de ponérmelo. Este día me levanté temprano para ir a la iglesia para poder ponérmelo antes de ir. Salí para ir a la iglesia y al principio todo estuvo bien. Las cosas cambiaron cuando subí al paso elevado de la autopista, creo que así se llama. Básicamente una gran rampa que se curva en el vértice y luego te lleva nuevamente hacia abajo. Mientras subía y estaba a punto de golpear la parte curva, perdí el control total de mi auto. Me desvié hacia la izquierda, hacia la derecha y me dirigí directamente hacia la barricada, sin acelerar, pero probablemente lo suficientemente rápido como para expulsarme del asiento, caer en picado hasta morir, el cinturón de seguridad estaba puesto, o provocarme lesiones muy graves. Hice todo lo que pude. Pisé los frenos, intenté contrarrestar la dirección, incluso cogí el freno de mano que no pude encontrar. Terminé corrigiendo la dirección y parándome justo antes de golpear la barrera. Me nivelé y monté por el paso elevado hasta donde estaba nivelado y me detuve a un lado para recuperarme mientras temblaba e hiperventilaba. Hasta el día de hoy recuerdo el auto que estaba justo detrás de mí pasándome y la expresión en el rostro de la señora en el asiento del pasajero después de lo que acaba de suceder. Estaba en un paseo en bicicleta de 1000 millas con fines benéficos. Recorrí unas 900 millas, cuando un camión me adelantó en un pequeño pueblo de Escocia. Había un cable colgando al otro lado de la carretera que sujetaba la parte superior de la cabina del conductor del camión. El cable estaba conectado a un telégrafo o a un poste eléctrico, aproximadamente 250 kilogramos, que fue arrancado del suelo. Pole pasó volando a mi lado y se estrelló contra el camión. Nunca sentí un miedo así. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.